Cada uno de nuestros ponentes contará con 10 minutos y abriremos posteriormente un espacio para preguntas y respuestas, donde entonces ya contarán con más tiempo para la réplica en caso de que existan posturas también divergentes entre ellos. No sé si ha llegado ya nos falta la maestra Marta. Bueno, ojalá que llegue y se pueda incorporar a la mesa. Vamos a empezar por orden alfabético, si les parece. Y comenzaremos así por licenciado Fabricio Julián Gagiola Moraila. Licenciado, leeré muy brevemente su currículum. Es director general adjunto del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Egresó en 1993 de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho con mención honorífica. Comenzó a trabajar en la Administración Pública Federal en 1991 en la Dirección Jurídica Consultiva de la Secretaría de Turismo, en la que del 2001 al 2005 se desempeñó como director en el área de mejora regulatoria, cargo que ocupó hasta su incorporación al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en el cual participó en su formación y su integración, ocupando actualmente la Dirección General Adjunta de Coordinación, de la cual dependen el área de comunicación social, el área jurídica, el área de enlace y concertación y el área de transparencia y acceso a la información. También se ha desempeñado en diversos cargos en las áreas jurídicas del Grupo Financiero BBV, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y del Banco Nacional de Comercio Exterior. Cedo el uso de la voz al licenciado Fabricio. Gracias. Tenemos 10 minutos, lo cual no da tiempo de nada. Casi me ahorraría los saludos, pero el protocolo lo prohíbe. Quiero agradecer mucho la invitación, desde luego, y quiero me voy a poner de pie porque así como que no los veo, y quiero hacer 3 felicitaciones muy sinceras. Quiero felicitar al IFE, consejero presidente, gusto verlo, saludarlo otra vez, por este esfuerzo que está haciendo. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de él, de ver los resultados. He tenido el poder personalmente en el consejero una enorme sensibilidad hacia estos temas, se la quiero reconocer y agradecer. Quiero felicitar muchísimo también a Rafael, amigo rector, por cómo ha llevado esta universidad, cómo le ha cambiado el rostro, y por estar participando en estas cosas. Saludo al secretario Espina, me da gusto saludarlo, secretario. Pero principalmente quiero felicitar a ustedes, a los jóvenes de nuevo ingreso, y principalmente a las estudiantes de nuevo ingreso. Hace un momento Rafael dijo que la historia estaba cambiando, que eso estaba mejorando, que tenía una nueva matrícula mayoritariamente femenina, y por eso están cambiando las cosas, gracias a ustedes a que han tomado esa decisión. Y como parte del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que soy, no puedo empezar mi tema sin hacerles un comercial a ustedes, estudiantes de nuevo ingreso, sobre todo las mujeres. No suelten su lengua materna, no suelten su cultura. Hablar español, tener un título de licenciatura y hablar inglés y manejar una computadora no está peleado con hablar MEPA o con hablar Sensabi o Tunsabi o hablar náhuatl. No está peleado. Cuando ustedes salgan de la universidad, como este mundo está cambiando y este país está cambiando, que su currículum diga que son bilingües o trilingües, hablantes de una lengua indígena y como segunda lengua el español. Eso que antes había sido y todavía a veces es obstáculo y motivos de discriminación, eso cuando ustedes terminen dentro de 4 o 5 años su licenciatura, eso va a ser un plus en sus currículums. Pero va a ser un plus si nosotros seguimos trabajando y seguimos teniendo la actitud. Ustedes, quiero
nosotros quiero decir nosotros y nosotros. Inclusivo y exclusivo, el español no tiene esa riqueza que las otras lenguas sí, para emplear el término correcto. ¿Sí? Entonces, por favor, no suelten la lengua. Bueno, me pidieron que platicáramos en este foro sobre derechos políticos y participación de la mujer. Entonces, aprovechando que soy el primer ponente, voy a poner la bola, y yo estoy seguro que alguno de mis copanelistas va a aprovechar para rematar, porque en 10 minutos no nos da tiempo de hacer todo, solo les voy a dejar el centro. Pero también quiero hacer una provocación con lo que voy a decir. Muy bien. Y me quiero centrar, primero, para hablar de la participación de la mujer indígena, quiero irme por el camino de los derechos indígenas, y de los derechos de los pueblos indígenas, para ir luego brincarnos a los derechos de la mujer. Existen varios documentos no vinculatorios, es decir, no obligatorios, que a los antropólogos les encanta citar y que a los abogados siempre se nos olvidan, ¿no? Pero ojo, no son obligatorios, como la Declaración de Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales y Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, que se firma en Barcelona en el 96, como la Declaración de Pátzcuaro, la de Totonicapán, Guatemala, y no mencioné la primera y la última, que son la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1958 de la ONU, y la muy importante Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. No las quise mencionar porque tienen una vinculación, o sea, no son obligatorias como una ley, pero tienen una obligatoriedad ética muy importante para los países. Es muy importante hablar de los pueblos indígenas del 2007, porque costó 20 años de negociación, 20 años, y quiero que sepan que México fue el país patrocinador de esa declaración. Fue el país que la presentó y que la impulsó hasta llegar a su aprobación 20 años después, hace 3 años. ¿Sí? Pero luego tenemos documentos que sí son vinculantes, documentos internacionales que sí son obligatorios. Y tenemos básicamente uno sobre el que quiero hacer referencia, que es el principal, hablando de derechos indígenas, que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, muchos otros no. Este a su vez tiene un antecedente en 1957, pero ojo, el antecedente del 57 es un acuerdo internacional que busca la asimilación, que busca el desarrollo vía paternalismo y vía absorción, ¿no? Lo que México estuvo haciendo muchos años con la castellanización, ¿no? Y la idea que ha tenido este país de que somos un país, debemos tener una moneda, un idioma, un himno nacional y un equipo de fútbol, ¿no? Y ya hemos logrado trascender hacia que México es una nación multicultural, plurilingüística, y cada quien le puede ir al equipo de fútbol que quiera, ¿no? Hemos avanzado mucho en esos terrenos. Y se ven los pequeños detalles, ¿no? Las broncas ahorita, las enormes discusiones con el tema del matrimonio, por ejemplo, ¿no? Ya no hay una sola esquema de familia, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, ya hay diferentes maneras de conceptualizar una familia. Y es parte de esta pluralidad y esta diversidad hacia la que estamos avanzando. Eso es bien importante porque conforme la Constitución, bueno, no lo dice claramente, pero sí una jurisprudencia, los tratados internacionales tienen superioridad jerárquica sobre las leyes. Es decir, es más importante lo que dice un tratado internacional que lo que dice cualquier ley, ¿no? Con todo respeto, no importa lo que diga la Ley General de Educación, no importa lo que diga el Código Federal de Procedimientos Penales, si tenemos un tratado internacional que nos dice otra cosa. Y eso es bien importante porque en la escuela, aquí nos imparte la carrera de Derecho, pero en las escuelas no nos enseñan qué dicen los tratados internacionales. Nos enseñan que existen, pero nunca los estudiamos. Y sí estudiamos todas las leyes. Y lo que está jerárquicamente arriba
se queda como una cosa rara ahí que nunca estudiamos. Bueno, este tratado internacional, el 169 de la OIT, ha generado, son tan importantes que ocasionan reformas constitucionales. Se firmó en 1990 por México, con eso se vuelve ley suprema en México, solo por debajo de la Constitución, pero por arriba de todas las demás leyes. Genera una reforma del artículo 4 de la Constitución del 92, que no dice mayor cosa, y luego viene el movimiento zapatista, 94, los acuerdos de San Andrés. ¿Y qué buscan los acuerdos de San Andrés? Buscan una segunda reforma a la Constitución donde se reconozca los derechos de los pueblos indígenas aceptados por México en el convenio 169. Si nosotros leemos los acuerdos de San Andrés y el convenio 169, vamos a ver que están llenos de similitudes y no son coincidencias. Era la bandera de batalla del ZLN, era el convenio 169. Y eso ocasiona que en 2001, después de muchos tropiezos, se reforme nuevamente la Constitución, y es lo que hoy conocemos como el artículo 2 de la Constitución, que reconoce todos los derechos de los pueblos indígenas que el Estado, para la redundancia, reconoce. Estuve viendo que varios de ustedes tienen un ejemplar de la Ley General de Derechos Lingüísticos. Hasta atrás de esa ley viene el artículo 2 de la Constitución. Y luego se volvió a reformar, otra reforma en materia indígena, el artículo 4, para hablar del acceso a la cultura. Eso fue el 30 de abril del 2009, lo cual es un artículo bien importante. Bueno, este artículo 2, puedo decir tres cosas nada más para dejar la provocación. Reconoce el derecho, reconoce a México como un país pluricultural, ¿no? Lo cual es muy importante. Y luego reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus propias estructuras. Vamos a brincarnos casi a la última, porque el tiempo corre un poco más rápido de la cuenta y estoy llegando a mis 10 minutos. Déjale ahí. No, a la anterior. ¿Tampoco me quieras despedir? Eso. Ojo, mucho ojo. Este artículo reconoce el derecho y el respeto a que los pueblos indígenas conserven sus formas de gobierno. Esto es importantísimo, te voy a explicar por qué. Sus formas de solucionar conflictos, sus formas de nombrar representantes. Es un tema que a mí, he de decirlo, consejero y presidente, me impresionó mucho cuando usted en la firma del convenio que tuvimos mencionó esto. ¿Por qué esto a qué se refiere? Eso se refiere a que antes en los pueblos indígenas se nombraba el representante a través de la asamblea, ¿no? La asamblea de ancianos o como sea cada caso, y llegaba una autoridad gubernamental. ¿Quién es el representante del pueblo? Pues es don Menganito. ¿Dónde está su constancia de mayoría, ¿no?, electoral? No, pues esto aquí no existe, fue una asamblea y lo nombramos, ¿no? Ah, entonces no lo puedo reconocer. Eso se termina, porque estos pueblos ya tienen el derecho constitucional de conservar sus sistemas. Tienen el derecho de mantener sus formas de solución de conflictos. Si es un conflicto entre la comunidad, no necesitamos acudir al derecho positivo, al Código Civil, al Código Penal, al Código de Procedimientos, porque ese pueblo nunca ha necesitado esos códigos, porque esos códigos nunca han conocido a ese pueblo. Es decir, en España se legislaba para gobernar en México con absoluto desconocimiento de qué pasaba en México, en la Nueva España. Y la historia no cambió mucho. En Lázaro se legisla para establecer leyes que deben imperar en las comunidades, pero en San Lázaro no tiene ni idea cómo funcionan las comunidades. Cuando digo San Lázaro, por si alguien se perdió en el camino, me refiero a la Cámara de Diputados federal, ¿no? Entonces, es bien importante esta reforma en donde dice, muy bien, como yo no he sido capaz de conocer tu comunidad y no he sido capaz de hacer leyes para tu comunidad y no las necesitas porque tú las tienes hace 3000 años o más, te reconozco el derecho, no te doy el derecho. Los diputados no son Dios para dar derechos. Te reconozco el derecho de mantener tus sistemas de gobierno y solución de conflictos. Pero
ha habido en las comunidades, y ustedes lo saben bastante mejor que yo, que en las comunidades se ha marginado a la mujer. Y aquí pongo la primera provocación para, bueno, aquí va el balón para que alguien lo chute. Se ha marginado a la mujer, no les permiten participar en las asambleas, ¿sí? Normalmente, no les permiten ser electas. Entonces la Constitución, cuando da todo esto, establece dos límites. Dice, siempre que respetes los derechos humanos y en especial la dignidad de la mujer. Entonces, si dentro de todo lo que te voy a reconocer de modos de gobierno, solicitud de solución de conflictos, si en tu comunidad se trafica o se venden mujeres, hay que entender bien cuándo es venta y cuándo son cuestiones mucho más profundas que una venta, ¿no? Porque luego nos confundimos. Cuando realmente son venta de mujeres, eso no se puede. Cuando son penas físicas, corporales para la solución de conflictos, eso no se puede, porque viola los derechos humanos. Aquí también hay un problema, y es que las comunidades indígenas, pueblos indígenas, tienen diferentes aspiraciones, tienen diferentes cosmogonías, y eso significa que lo que para uno puede ser humillante, para el otro no, y eso ya se ha presentado. La Comisión de Derechos Humanos dice, ¿cómo pusiste esa pena? Atenta contra la dignidad de la persona. Y la comunidad indígena dice, no, es más humillante la cárcel que la pena que yo le puse a este hombre, porque son aspiraciones distintas, y nos cuesta muchísimo trabajo entender que alguien pueda tener aspiraciones distintas, porque nos han dicho que las aspiraciones del hombre son universales. ¿Y cuál es el otro reto, el otro desafío que quiero poner? Este artículo constitucional positiviza, es decir, vuelve derecho positivo todo el derecho indígena, que no está escrito. Esto es delicadísimo, porque a los abogados nos enseñaron, desde la prepa yo creo les enseñaron, que el derecho tiene que estar escrito, y lo que no esté en actas no existe, y que todo el derecho debe tener un proceso legislativo y estar escrito. Y lo que dice este artículo, y a los abogados les cuesta mucho trabajo cambiarse de frecuencia, es que tenemos pluralidad jurídica, es decir, no hay un derecho, hay muchos sistemas jurídicos y la mayoría no están escritos y no se van a escribir, porque hay comunidades que han resuelto expresamente no plasmar su derecho, y no hablo de usos y costumbres, hablo de derechos, ¿sí? Bueno, ahí lo dejo porque ya me moví el tiempo. Bueno, me quedo con unidad para el final. Gracias. Gracias, Mauricio. Vas a tener tiempo ahora en las preguntas, en las respuestas. Vamos ahora con el doctor José Francisco Lara Torres. El doctor tiene estudios de filosofía por el Instituto Superior de Estudios de Filosofía, maestría y doctorado por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como director de diseño y apoyo a innovaciones educativas en la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe y coordinador del equipo interinstitucional de educación intercultural y bilingüe en el Distrito Federal. Ha sido secretario particular de la Coordinación General de la misma institución. Fue instructor externo independiente sobre temas de desarrollo humano y organizacional. Ha coordinado diversos programas y eventos, entre los que destacan el Taller Internacional sobre Educación Inicial Intercultural Bilingüe, impartido a docentes y autoridades educativas de Chile, y del Programa de Educación Intercultural para las escuelas primarias generales que atienden a población indígena en 7 estados de la República: Chiapas, Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo. Ha sido coautor de varias publicaciones, entre las que destacan Antología Digital sobre Educación Intercultural y Bilingüe, El enfoque intercultural en educación, Orientaciones para maestros de primaria y Experiencias innovadoras en educación intercultural y bilingüe. Cedo el uso de la voz al doctor José Francisco Lara Torres. Niyolpaki Pampa Nimitz Melagua. Traducción simultánea. Mi corazón se regocija al encontrarme con ustedes. Muy bien. Ya nuestro compañero
nos puso varios pases a gol, ¿verdad? Sí. Trataremos de ser como el Chicharito Hernández, capitalizar cada oportunidad. Muy bien. Fíjense que uno de los pases a gol que nos puso fue lo referente a los procesos de participación de la mujer, pero sobre todo la gran discriminación que desafortunadamente todavía existe en México hacia las mujeres. Seguramente ustedes a través de la computadora ya leyeron esta investigación que hizo una reportera del Universal sobre qué pasaba cuando mujeres indígenas, entre comillas, invadían espacios exclusivos de la Ciudad de México. Cuando las dos mujeres de no más de 1 metro con 45 centímetros, de tez morena y con faldas largas color azul oscuro, se encaminaron a la entrada de un centro comercial de Polanco. Polanco allá en el DF es como una zona muy exclusiva, o sea, para ciertas personas popis, ¿sí? La alerta entre el personal de seguridad privado fue general. Las miradas nada discretas de hombres de traje las vigilaban cada segundo. Aquello se convirtió en una especie de hostigamiento visual. Parecía que la presencia de Cecilia y Petrona, dos indígenas celtales de Tenejapa, Chiapas, representaba la profanación del lugar considerado el Fashion Hall o pasillo de moda, ese que los publicistas llaman espacio único al aire libre para las compras de artículos de marcas prestigiadas entre un equilibrio de belleza y glamour. Aquella era una muestra de lo que los académicos llaman discriminación de baja intensidad, un fenómeno social muy extendido en nuestro país, que desafortunadamente, o sea, es tan de baja intensidad que ocasiona un daño tremendo, o sea, en la identidad de las personas indígenas que estamos hablando en este caso en particular. Consideramos que nuestro país ha dado pasos muy grandes en lo que se refiere a lo legislativo, como decía muy bien el compañero, otro pase a gol, ¿sí? Desde 1992 ya nos consideramos un país pluricultural, ¿sí? Después de muchos siglos, o sea, de habernos considerado solamente monocultural. Desafortunadamente esa identidad legislativa no se refleja muchas veces, como lo hemos visto, en los hechos todavía, ¿sí? A tal grado que esa multiculturalidad simplemente puede significar el que en un mismo territorio convivan varias culturas, pero con relaciones que pueden ser de sumisión, pueden ser de opresión, pueden ser incluso de negación, ¿sí? Lo que les he platicado en este momento, o sea, ¿qué tipo de relaciones serían? O sea, el no ver lógico, natural, que dos personas indígenas con sus trajes típicos, o sea, puedan incursionar en un centro comercial de esa naturaleza. Pues podemos ver que es una discriminación tremenda, ¿no? O sea, lo que estamos ahí contemplando. También, esto se refiere también a simplemente el avanzar desde el punto de vista legal, pero esto requiere, o sea, un paso mayor que va aparejado con cambios, como decía muy bien el compañero, en la educación que se imparta a las personas indígenas, a las mujeres, con calidad y pertinencia cultural. También la multiculturalidad no incluye, ¿sí?, el respeto a las otras culturas. En cambio, nosotros vemos que cuando damos el paso a la interculturalidad, ¿sí?, vamos a dejar a un lado lo que son las diferentes asimetrías, y en este caso esas asimetrías serían sociales, serían políticas, pero en lo educativo principalmente serían, o sea, asimetrías escolares y asimetrías valorativas. En lo que se refiere a las asimetrías escolares, nos referimos principalmente a la gran diferencia que hay, desafortunadamente actualmente, en el rendimiento escolar de los pueblos indígenas, porque la educación que se está brindando a los pueblos indígenas todavía no llega a ser con esas características que se esperarían para precisamente para este segmento de la población
que como hace un momento nos decían, son de 14 millones de personas. Un segmento de veras muy significativo para nuestro país y que es inaceptable que no se le atienda como debe ser hasta el momento. Por lo tanto, o sea, consideramos que si damos nosotros el paso hacia la interculturalidad, ahí sí a nosotros estamos calificando la relación que se da entre las personas, entre las diferentes culturas. Quisiera también mostrarles una publicación que acaba de sacar CONAFE, que a mí me ha fascinado. Se llama Pequeños Migrantes, pero Grandes Mirantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que les han dado a estos niños, ¿sí?, unas cámaras fotográficas para que a lo largo de su recorrido, la mayoría de ellos desde Guerrero, ¿sí?, hacia Sinaloa, hacia Baja California, etcétera, vayan registrando qué es lo que ven. Les quiero presentar sobre todo aquí las fotografías, ¿sí?, que fueron tomando Rosibel, ¿sí?, Rosibel que es de Guerrero, ¿sí?, y también en este caso Anaí. Salen de la misma comunidad y se dirigen a los campos de cultivo, y ustedes van viendo que estas niñas tienen una participación tremenda, o sea, a lo largo de su recorrido. Llegan a ser en ocasiones el centro de atención, pues, de todas las personas que las acompañan, y gustosas estas personas empiezan a posar para ellas, ¿sí? Por ejemplo, no sé si puedas encontrar ahí, compañero, algunas fotos en las que una compañera de ella, miren, posa de esta forma. No sé si alguien llegue a ver, pero le pide que pose para que pueda darse un registro visual de cómo están estas personas en ese recorrido, cómo están trabajando, ¿sí? Y también para que puedan ellas, a través de esta participación comunitaria, el ir mejorando las condiciones en que ellas están trabajando y se están desempeñando en los campos agrícolas, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver algunas fotografías. Los vamos a pasar ahorita posteriormente. Les pedimos que nos los regresen al final de que los vean, para que podamos ver otros foros que estaremos realizando. No sé si quieren dar. Sí, por favor. Sí, los cuatro. Son cuatro, 2 niños y 2 niñas que hacen ese reporte gráfico, ¿sí? Yo creo que este es un documento muy valioso para los pueblos indígenas de México, porque por primera vez, o sea, tenemos una mirada desde los niños migrantes, ¿sí?, desde los niños jornaleros agrícolas, y lo que ellos están observando, a qué le dan sentido ellos, qué importancia tiene para ellos, por ejemplo, tomarle a su hermanito una foto comiendo frijoles, ¿sí?, o comiéndose un taco, ¿sí? Yo creo que el escucharlos, el tomar en cuenta ese punto de vista, lo que tiene significado para ellos, es lo que nos va a permitir en la Secretaría de Educación Pública el lograr precisamente ese cambio en las relaciones que se van dando en una sociedad que es ya pluricultural, pero que queremos llegar a lo que es una sociedad intercultural. También aquí nosotros consideramos, voy a pasar un poquito para acá para comentarles algunos de estos puntos. En primer lugar, la interculturalidad y la democracia, ¿sí?, tienen relaciones muy estrechas, porque la democracia supone un pluralismo, ¿sí?, un pluralismo de opiniones. También les traía una lectura acerca de lo que son las asambleas actualmente que se realizan en las escuelas. Viene un reporte que vamos a subir a nuestra página, la página de la Coordinación Federal de Educación Intercultural Bilingüe, en la sección de experiencias innovadoras, donde vamos a dar a conocer esta escuela multigrado que realiza cada semana su asamblea escolar, donde quien preside esta asamblea generalmente son niñas. Las niñas con esa participación que desde la escuela ya van logrando, o sea, y permiten que la percepción que tienen sus compañeros indígenas vaya también cambiando y permita lograr ese cambio paradigmático. También implica una tolerancia, pero como un nivel mínimo de apertura. Muchas veces la tolerancia se concibe como ya una apertura grande. No, ese sencillamente es nuestro piso
¿sí? Es lo más bajo que podemos tener en cuanto a una apertura. También implica el conocimiento de la diversidad de los demás, el respeto al derecho que cada persona tiene a ser y pensar y actuar diferente a nosotros. En esas asambleas escolares, por ejemplo, que les platico y que nosotros estamos promoviendo, como que se haya una práctica cotidiana en todas las escuelas de nuestro país, o sea, que cada semana puedan realizar estas asambleas, se puede dar una valoración de la diversidad y también hay un proceso continuo de formación valoral, ¿sí? Y nosotros consideramos que la educación intercultural puede aportar mucho en este proceso de participación de las mujeres en estos derechos políticos. ¿Por qué? Porque es un conjunto de procesos pedagógicos que son intencionados. No pueden dejarse las cosas que sigan al azar, un laissez-faire, ¿no? O sea, dejar pasar, dejar hacer. Lo que el maestro tiene que lograr es que al interior de su aula se den precisamente esos procesos que permitan la valoración mutua de las personas, pero sobre todo, en el caso de las personas indígenas, el ir superando esas etapas o esos modelos en los cuales la participación de las mujeres estaba negada, como hace un momento decía la compañera, ¿no? O sea, la mujer es para la casa, ¿no? O sea, no para que salga a la comunidad. Ahora se ha visto la importancia que tiene la participación de la mujer en la comunidad. También estos procesos se deben orientar a la formación de personas capaces de comprender la realidad desde diferentes ópticas, ¿sí? Salir, muchas veces se ha caído en el hecho de que cuando la educación que se orienta a los pueblos indígenas solamente busca la intraculturalidad, o sea, conocer más de mi misma cultura, ¿sí? En contraposición a la cultura occidental. Yo creo que en México tenemos la gran ventaja de que podemos conocer muchas culturas. ¿Cuántas lenguas hay en...? Hasta el momento, ¿cuántas hay? 68 agrupaciones con 364 variedades. Malas que se acumulen esta semana, ¿no? No, para las que desaparezcan esas. Las que desaparezcan tremendamente, ¿verdad? Muy bien. También intervenir en procesos de transformación social que respeten y se beneficien de la diversidad cultural. Y por lo tanto, esto supone tanto el conocimiento profundo de la lógica cultural propia como de otras lógicas culturales. Hasta aquí vamos a dejarle porque hay varios pases a gol que va a utilizar mi tocayo, o sea, Francisco. Muchas gracias a José Francisco Lara. Toca ahora a continuación al doctor Francisco Lizcano. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente ocupa el puesto de coordinador del Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de esta universidad. Ha sido profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Impartido cursos en distintas universidades mexicanas, la Autónoma de Chiapas y distintas universidades europeas como la Complutense de Madrid, en Sevilla, Salamanca y en Viena. En el campo de la gestión académica, cabe destacar que el doctor Lizcano ha sido miembro del Consejo Editorial de Contribuciones desde Coatepec, revista de la Facultad de Humanidades, desde septiembre de 1994 hasta febrero del 2005, así como coordinador de distintas redes de docencia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha recibido diversas distinciones, entre las que destacan el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2007 en el área de Ciencias Sociales y Humanidades de la modalidad de ciencia, otorgada por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Tiene distintas publicaciones, las más recientes son Iberoamérica, un área cultural heterogénea, Ciencia Política para Historiadores y Desarrollo Socioeconómico en América Central durante la segunda mitad del siglo XX. Las primeras dos publicadas por la Universidad Autónoma del Estado de México, y en el tercer caso es una coedición con la Universidad del Estado de México y con la Asociación de Investigación especializada sobre temas iberoamericanos. Tiene distintos capítulos en diversos libros que ya no voy a leer porque le quiero dar el uso de la voz al doctor Francisco Lizcano Fernández. Pues en principio quiero agradecer a los organizadores, al Instituto Federal Electoral y a la
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero por habernos convocado aquí, en este lugar tan realmente precioso del que pueden ustedes disfrutar todos los días. Y muchísimas gracias a todos los presentes por su asistencia. Quisiera yo concentrar mi intervención en el desarrollo de dos ideas principales que inicialmente pudieran parecer un poco divergentes, incluso contradictorias, pero veremos que en realidad no. Por un lado, la universalidad, la enorme frecuencia de la negación de los derechos políticos a las mujeres, y todavía más frecuente, todavía más usual, todavía más normal, entre comillas, si se quiere, la discriminación que las mujeres han padecido a lo largo de la historia. Y en segundo lugar, la idea segunda que quisiera compartir con ustedes es lo profundamente nefasto que significa la discriminación a la mujer y la discriminación en general. Pudiera parecer, señalaba, que son algo contradictorias, porque cuando uno dice que algo es común, que algo es usual, que algo es normal, parece que lo estamos justificando. Y no, la discriminación podríamos pensar que es un universal cultural, es decir, se ha presentado en todas las culturas, absolutamente en todas, pero no por eso es menos negativo. Tenemos toda una serie de facetas humanas que sucede lo mismo, que son facetas humanas profundamente negativas, y sin embargo las encontramos constantemente en cualquier comunidad humana, como sería la soberbia, el robo, el asesinato, toda una serie de cuestiones así. Y creo que es muy importante que nos planteemos estas dos ideas juntas: por un lado la universalidad del fenómeno, y por otra parte reseñar su aspecto absolutamente negativo, porque estos universales culturales, más que pretender eliminarlos, que sería una aspiración legítima por completo, pero creo que profundamente inocente, tendríamos que acostumbrarnos, digo, a convivir con ellos para establecer estrategias realistas para combatirlos con eficacia y aprender a neutralizarlos. Es decir, con la discriminación, queramos que no, vamos a convivir a lo largo de toda nuestra historia, ha estado presente, y con absoluta seguridad, y no creo ser especialmente pesimista, en el futuro, porque el paraíso no es algo que se dé en la tierra ni que se pueda dar. Entonces vamos a acostumbrarnos a conocerlo para poder enfrentarnos a él, para poderlo combatir y para poderlo neutralizar. No a eliminar, repito, porque nunca vamos a poder hacerlo, por más que queramos. En cuanto a la frecuencia de la negación de los derechos políticos a la mujer, pues baste ahí mencionar que los sistemas políticos a lo largo de la historia de la humanidad han sido más frecuentemente autoritarios que democráticos. Y esto significa, en definitiva, que los derechos políticos han estado negados tanto a los varones como a las mujeres a lo largo de la gran mayoría de la trayectoria de la historia de la humanidad. En aquellos periodos o en aquellos momentos en los que ha resplandecido la democracia, que dicho sea de paso, han sido mucho más frecuentes, aunque no excesivamente, que lo reconocido por los politólogos en general. Los politólogos se empeñan en decir que la democracia surgió en la Grecia clásica, en Atenas, etc., y que después de otra breve reaparición en la Italia medieval, pues por fin tuvo su momento más esplendoroso del que seríamos herederos después del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, etc., ¿no?
Esto es una visión de la historia de la democracia profundamente etnocéntrica, eurocéntrica en concreto, porque ha habido democracia a lo largo de todos los periodos de la historia de la humanidad y en los distintos continentes. Y en América concretamente, y quizá no tanto en Mesoamérica y en la América andina, que eran las zonas más desarrolladas técnicamente, pero sí en el resto del continente y en Mesoamérica, en muchas partes también, la democracia fue probablemente el sistema político más frecuente entre los pueblos originarios de este continente. Aún así, por supuesto, no han faltado los sistemas políticos autoritarios dentro del mismo. El imperio azteca era autoritario en un grado notorio, el imperio de los incas también, etc., ¿no? Bueno, en estos momentos, no muy frecuentes, pero mucho más frecuentes de lo que normalmente se dice de experiencias democráticas, lo más común ha sido que se negara la participación política a las mujeres. Algunas de las excepciones, realmente muy pocas, se encontrarían en el mundo americano también, de los indígenas, pero realmente han sido excepcionales. Es decir, a la mujer se le ha negado. Cuando se habla de derechos políticos, yo lo concretaría en la capacidad, la posibilidad que una persona tiene de involucrarse en la toma de decisiones colectivas de una comunidad. Es decir, y esto se puede hacer de varias formas, por supuesto con el voto, pero se puede también hacer a través de la participación en las asambleas comunitarias y toda una serie de posibilidades que la democracia a lo largo de la historia ha venido poniendo de manifiesto. Esto es importante, lo señalo entre paréntesis solamente. Cuando uno tiene conciencia de que la historia de la democracia es muy larga, se da cuenta de que estas distintas manifestaciones que ha tenido deben de plantearse de una forma mucho más seria de lo que se ha hecho hasta la fecha, la posible convivencia entre ellas. Porque, por desgracia, las distintas manifestaciones democráticas a lo largo de la historia de la humanidad han tenido unas relaciones mucho más conflictivas que armónicas o complementarias. Y en ese sentido creo que sí hay un enorme desafío por las distintas partes involucradas al respecto para ver en qué aspectos son complementarios. Estoy yo absolutamente convencido de que hay una enorme complementariedad, no solo en los valores que rigen a la democracia directa y a la democracia representativa, sino en el fondo mismo de las prácticas democráticas. Bueno, la negación, como decía, de los derechos políticos a las mujeres ha sido absolutamente común y frecuente a lo largo de la historia. Se nos olvida con frecuencia a los occidentales. Eso de la visión histórica no se nos da de todas formas mucho a demasiadas personas, y nos gusta presumir de cosas que tenemos olvidándonos de que las hemos adquirido de manera muy reciente. Y decimos ahora también, y cómo hay personas y comunidades tan brutas que no reconocen el derecho que tiene la mujer a la participación política. Y se nos olvidan obviedades, ¿no? En el mundo occidental esto no sucedió por primera vez hasta el final del siglo XIX. Apenas hace 100 años, Nueva Zelanda reconoció por primera vez entre los países occidentales esta cuestión. En México fue en 1953, entonces no nos llevemos las manos a la cabeza, ¿no? De que eso es una cosa muy rara, ¿no? No, es una cosa, como decía desde el principio, normal, muy frecuente. Suiza, uno de los países más democráticos, y con esto no quiero poner ninguna mácula en su sistema político, pero hasta 1971 reconoció el derecho de las mujeres a participar en política.
Entonces, conclusión de todo esto, como señalaba, esto ha sido muy frecuente. Y todavía más frecuente la causa indiscutible de esta negación, que es la discriminación. Quisiera yo también, aunque sea muy brevemente, señalar el concepto de discriminación. En definitiva, alude en lo fundamental a una forma de relación entre las personas concretas y los grupos sociales, que implica la jerarquización valorativa de esas personas y esos grupos sociales. Es decir, unos se consideran superiores a los otros. Obviamente, si alguien se considera superior, si alguien considera a un grupo superior, pues es porque él pertenece a ese grupo, por supuesto. Y hay dos características en esto de la discriminación que quiero poner de manifiesto desde ya. Una es el prejuicio, y lo vamos a ver un poquito más despacio después. Todo proceso de discriminación implica una visión a priori negativa de aquella persona a la que se discrimina. Y por otra parte, la generalización. Esto es una de las características fundamentales de la discriminación. Se minusvalora, se desprecia a una persona concreta porque pertenece a un grupo social. Es decir, todo ese grupo social es considerado de determinada manera. Que dicho sea de paso, estos prejuicios discriminatorios son enormemente aburridos, en el sentido de que son totalmente comunes. Los discriminadores ponen de manifiesto en este sentido una falta de imaginación verdaderamente brutal, ¿no? Siempre se discrimina por las mismas cosas. Se dice siempre falta de inteligencia, pereza. Lo de la pereza es una cosa constante. Se podrían decir muchas anécdotas muy curiosas y muy simpáticas al respecto. Bueno, por cuestiones de tiempo paso rápido. Es importante también para este planteamiento ver que la discriminación es algo ubicuo completamente, se presenta en todos los lados, por todos los lados hay discriminaciones. La discriminación clasista, que implica que los pobres son discriminados por los ricos, los de las inclinaciones sexuales, la de género, por supuesto, pero la de ideología política, a la que nos enfrentamos todos los días también. Si yo soy del PRD, todos los del PAN, aunque hayan atinado en algo, no se lo voy a reconocer nunca, porque todos los del PAN ya sabemos todos que son tontos, ¿no? Y si yo soy del PAN, pues lógicamente viceversa, ¿no? Bueno, este tipo de razonamientos son los razonamientos discriminadores. Y por eso señalaba, y voy ahora al tercer punto, que tenemos que tomar en cuenta que este problema de la discriminación lo tenemos mucho más metido dentro de nuestras vidas cotidianas de lo que normalmente admitimos. Y voy a dar solamente dos argumentos para señalar la imbecilidad. Permítanme el concepto un poco duro, pero como los discriminadores son muy rudos también, porque uno no va a emplear términos rudos, ¿no? La imbecilidad profunda de estas conductas discriminatorias. Dos argumentos solo. Uno, la mentalidad discriminatoria se caracteriza por su simplismo y por lo tanto por su pereza mental, ¿no? O sea, por no manifestar la actividad cerebral suficiente. ¿Y por qué digo esto? Porque por lo que ya señalaba antes de los prejuicios y las generalizaciones, pues qué fácil es la vida, ¿no? Yo soy, ahora voy a decir del PRI para que todos los partidos estén presentes. Entonces, yo soy del PRI, yo soy hombre, yo soy blanquito, me gusta decirlo de blanquito en lugar de blanco para ponerle ese dato de desprecio
a la pigmentación de la piel, que la verdad no hay cosa más secundaria en la vida que eso. Y por lo tanto, entonces, pues todos los que no sean del PRI, todos los que no sean blanquitos y todos los que no sean varones, pues son tontos, perezosos, inútiles. ¿Qué sucede con estas cosas? Que sí, es una manifestación absoluta de enfermedad mental, de simplicidad mental. Lo otro es infinitamente más complejo, y es conocer a las personas a partir de lo que las personas manifiestan